Pues buenas tardes, bienvenidos a esta clase número 12 de nuestra, esta lección número 12 de nuestra clase de panorama del Antiguo Testamento, y en esta ocasión vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a estudiar un libro que también en el original hebreo es 1, para nosotros son 2. Vamos a estudiar primero y segundo de Crónicas. Entonces, antes de empezar nuestro estudio, les voy a pedir que me acompañen en oración para que sea el Señor el que nos enseñe el día de hoy. Señor, te damos tantas gracias porque nos permites estar aquí reunidos, Señor, porque nos permites estar en torno a ti, en torno a tu nombre. Sabemos que tú nos acompañas, sabemos que tú estás aquí presente, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea el que tome el control de esta clase, que seas tú el que nos enseñe, que seas tú el que nos ministre, que seas tú, Señor, el que nos eduque, el que nos edifique. Nos ponemos en tus manos. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta esta lección. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado este espíritu de hambre y sed de tu palabra por conocerte, Señor, y por perseverar en el conocimiento de tu palabra, Señor. Muchas gracias y nos ponemos en tus manos el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar y voy a empezar también a compartir pantalla. Esperamos que no haya ningún problema. Y listo. Pues hoy, como les comentaba, vamos a empezar a estudiar estos libros de primero y segundo de Crónicas. Estos libros reciben este nombre porque hacen una crónica de la historia del pueblo de Dios desde Génesis hasta Reyes. Este libro abarca hace un recuento, sobre todo un recuento cronológico de árbol genealógico, de genealogías, ¿sí? El título usado en la Biblia hebrea para este libro quiere decir el relato de los días, ¿sí? Ahí estamos. El escritor probablemente fue Esdras. La fecha de escritura fue probablemente alrededor entre el 450 al 400 antes de Cristo. Este libro cubre un tiempo aproximado de 40 años, el primer volumen, lo que para nosotros es el primer volumen, que es primero de Crónicas, cubre alrededor de 40 años, que es básicamente el reinado de David, lo que se cubre en este libro. Y este libro fue escrito probablemente durante el cautiverio en Babilonia o inmediatamente después de él. O sea, al igual que los libros de primero y segundo de Reyes, no es un libro que se haya escrito al momento de que ocurrieron los hechos, sino que se recopiló una serie de escritos y de registros históricos, y Esdras, así como Jeremías lo hizo con primero y segundo de Reyes, Esdras lo hizo para primero y segundo de Crónicas, ponerlos en orden, compilarlos y darles forma a como un solo libro, ¿sí? Ahora, este libro en la Biblia hebrea, ojo, en la Biblia hebrea, que es lo que se le llama la Torá, este libro de Crónicas es el último libro, ¿sí? Porque ellos tienen separados los profetas. Entonces, este libro es el último libro. Digo, para nosotros está dividido, pero para ellos es uno solo. Y en este libro, cuando ustedes lo lean, si ya lo han leído o ojalá que tengan ahora la curiosidad de leerlo, se van a dar cuenta que este libro casi, en muchas porciones, prácticamente es una copia de primero y segundo de Reyes. ¿Sí? De hecho, abarcan el mismo lapso de tiempo, el mismo periodo de tiempo abarcan primero, o sea, Reyes y Crónicas hablan de lo mismo, hablan del mismo periodo de tiempo, y hay capítulos completos en que prácticamente son una copia, a veces hasta con puntos y comas, que dices, esto ya lo leí, sí, ya lo leíste en Reyes, ¿sí? ¿Por qué? Pero ¿cuál es la diferencia entre Samuel y parte de Samuel, Reyes y Crónicas? Que Samuel y Reyes fueron escritos desde el punto de vista de profetas. Entonces están son relatos proféticos, morales y políticos. Las crónicas son presentadas desde el punto de vista de un sacerdote. Entonces son más un punto de vista histórico de los eventos religiosos que sucedieron en Israel en ese momento, ¿sí? El versículo clave que podemos tener para primero de Crónicas es primero de Crónicas 16:29, donde se nos dice, dada a Jehová la gloria debida a su nombre. El mensaje de este libro es la importancia de reconocer a Dios en la vida de una nación. Un resumen,
Ya sabemos básicamente de qué se trata Primero de Crónicas. Bueno, hay dos secciones, podemos decir que hay dos secciones en el libro. En la primera sección aparece el linaje real desde Adán hasta David, o sea, toda la línea genealógica, demostrando que David es un descendiente directo de Adán, obviamente de Abraham, de los patriarcas, hasta que llegamos a David, ¿sí? También tenemos en esta parte todo, les digo, todo el linaje, pero también se tiene una contabilización, perdón, de tribus. En la segunda parte se narra hay descendencia de cada una de las tribus, también se narra en esta primera parte, digamos, del libro, que son los primeros 9 capítulos. Después de esto, entramos directamente al derrocamiento y muerte de Saúl. En este libro no se habla de nada de la vida del profeta Samuel, no se habla de nada de la vida de Saúl, ni del reinado de Saúl, nada, no se entran derechito a la muerte de Saúl y el ascenso al trono de David. Este libro está muy enfocado en David, ¿sí? Nos habla del reinado de David, hace una descripción muy amplia del reinado de David, y aquí en Crónicas evalúa los logros de David y su liderazgo en la nación al buscar el liderazgo de Dios. Recuerden que David le dio a Dios el lugar que le correspondía como gobernante, como líder del pueblo, ¿sí? Asimismo, por esa razón, en estos libros de crónicas, en este primer libro de crónicas, no se le da tanto énfasis a las pruebas, a los pecados y a los fracasos de David. Esto sí es más un relato histórico, un resumen histórico, y por lo tanto se refiere mucho más a los logros de David como gobernante que a su vida personal. Aquí casi no se habla de la vida personal de David, se habla de David como rey. Ese es el enfoque que se le da en este libro. Y el libro termina con la muerte de David y obviamente la sucesión al trono de Salomón, el ascenso de Salomón al trono de su padre. Como les decía, este libro lo podemos dividir básicamente en dos partes. Primero está la genealogía de Israel, les digo, el demostrar que David desciende desde Adán en línea directa. Entonces tenemos en el capítulo 1 se van desde Adán a Jacob, en el capítulo 2 se van de Jacob a David, en el capítulo 3 hablan de David a Sedequías, y después del 4 al 9 tienen las genealogías tribales, que es de los líderes que había en ese momento de cada una de las tribus, hacen un recuento de cómo ese líder desciende de uno de los patriarcas, o sea, de cada tribu, del patriarca de cada tribu. Y les digo, termina esta primera parte, digamos, del libro. Podemos decir que termina con el derrocamiento y la muerte de Saúl. Como les decía, aquí no se habla de Samuel, no hay ninguna referencia, hay una referencia a Samuel, pero no se habla de la historia de Samuel, nada de la historia de Samuel, no se habla de nada de la historia de Saúl, ni cómo fue ungido rey, ni cómo fue rey, ni cómo se equivocó como rey, nada. Entramos directamente, no se menciona el ungimiento de David como rey cuando era un jovencito, no está aquí no aparece, por ejemplo, la historia de David y Goliat, aquí no aparece. Aquí entramos directo a cuando David asciende al trono. O sea que estamos hablando de que aquí están hablando de un David ya de 35 años. Toda la historia previa, aquí no aparece. No hay ningún tipo de recuento ni nada de todo eso. Eso está ya lo sabemos, en 1 y 2 Samuel y en Reyes. En Crónicas no hablamos de nada de esto. La segunda división que podemos ver en el libro, les digo, primero está como esta parte de la línea genealógica, de establecer de dónde descienden, hacer un registro de dónde descienden el pueblo que está viviendo en este momento. Y entonces la segunda parte es la historia de David, pero la historia de David como rey de Israel. Les digo, aquí a David no se le muestra como humano, o sea, como ser humano. Aquí a David se le muestra como rey. Entonces vamos viendo cómo aquí van desglosando, por ejemplo, David y sus hombres valientes, en el capítulo 11 y en el 12 habla de los que podrían ser sus capitanes, sus generales, ¿no? Los hombres que lo siguieron, los hombres que lo acompañaron en las batallas y todo eso, pues hacen un desglose de ellos, ¿no? Después, en el capítulo 13, 14 y 15 hablan de cuando David recupera el arca. No se habla de todo lo que se desglosa en Reyes, si se acuerdan que lo hablamos, de que los filisteos, se dice que el arca la tenían los filisteos,
pero no hablan de todo el asunto. ¿Se acuerdan que hablamos de la plaga de los ratones y de cómo le salieron tumores a los filisteos, de que el arca la metieron al templo de Dagón y el arca ocasionaba que la estatua de Dagón cayera hasta que la rompió? Nada, no menciona nada de eso. Lo único que se menciona es que David recupera el arca. ¿Recuerdan que la mandaron? El arca estuvo en una parte del territorio hasta que ya David hace que el arca desciende a Jerusalén. Ya por fin la deja en Jerusalén. Y entonces, aquí, bueno, aquí les digo, lleva David el arca. Él va delante del arca, él entiende y establece que él no puede tocar el arca, entonces el arca va cargada por los sacerdotes, tal cual lo estableció Dios, hasta que entran a Jerusalén. Aquí me quiero tomar un pequeño paréntesis, porque aquí aparece un versículo, que es uno de los versículos más jugueteados y más malinterpretados de la Escritura. Este versículo es el gran versículo, así, el gran versículo, único versículo, sobre el cual se sustentan los ministerios de danza, ¿sí? En muchas iglesias, creo que todos conocemos que hay muchas iglesias en las cuales hay ministerios de danza, y cuando tú les preguntas que por qué danzan, ellos te dicen, es que David danzó, entonces por eso nosotros también danzamos. Ok. Eso parece, les digo, en un solo versículo, no hay ninguna otra referencia. Y este versículo dice, está aquí, es el 15:29 de Primero de Crónicas, y dice, pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, o sea, Jerusalén, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Aquí, por ejemplo, en este punto es donde, según Crónicas, nos enteramos que David tenía esposa. Les digo, no habla de la vida personal de David. Entonces, aquí sabemos, por los otros libros ya sabemos que Mical fue la segunda esposa de David, que era hija de Saúl. Pero vaya, nos dice que David saltaba y danzaba. Si nosotros vemos el original, si nosotros leemos el original hebreo, esto está escrito en hebreo, y en el original hebreo lo que dice realmente es que David usa dos palabras que están medio raras. Una es raukak y la otra es saukak. Raukak, que es lo que se tradujo como saltaba, quiere decir dar brincos, dar saltos. Es como cuando, por ejemplo, como cuando ganan en un partido de fútbol y que se avientan los jugadores y brincan y chocan unos con otros. A eso se refiere, a ese tipo de brincos. A cuando está uno muy emocionado y empieza a brincar así de alegría, a eso se refiere esa palabra. La segunda palabra, que es la que en español se tradujo como danzar, es saukak y quiere decir jugar. Quiere decir jugar, quiere decir gozo, pero gozo de contento, quiere decir reír. Entonces, la imagen que nos están dando en este versículo no es que David estuviera bailando. La imagen que da este versículo es que David estaba tan contento de que habían recuperado el arca del Señor y que estaba entrando a la ciudad, a Jerusalén, que David venía brincando, así, brincoteando alrededor del arca, riéndose a carcajadas del gozo, de la alegría, de que el arca del Señor estaba entrando. No estaba bailando, no, y mucho menos, o sea, nada que ver con los ministerios de danza, ¿no? Y menos que los velos y que las panderetas y que las banderas, nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con lo que ahora, ¿no? Con lo que ahora quieren sustentar con este versículo. Y ya vemos con esto que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero bueno, ya después vemos, se nos va narrando la prosperidad de David, como el reino empezó a prosperar, la parte bonita del reino de David. Este libro sí está muy enfocado en la parte bonita del reino de David, en la edad dorada, digamos, del reino de David, ¿no? Después tenemos el deseo de David de edificar el templo. En el capítulo 16 hay un salmo muy grande que está en el capítulo 16, donde David da gracias, es un salmo de acción de gracias, le da gracias a Dios que le permitió traer el arca a Jerusalén y que ya está con ellos, o sea, que ya pertenece, otra vez está con su pueblo y está con ellos, ¿no? Y es un salmo muy bonito, muy largo, muy bonito.
Después David habla con el Señor y le dice que por favor le permita edificar el templo, que por favor le permita edificar el templo. Dios le dice que no, aquí Dios le dice que no, que él no va a edificar el templo, que a él no se le va a permitir. Pero le dice que lo va a edificar su hijo, ¿sí? Le dice que el que sigue, que su hijo sí va a edificar el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, primero se nos da, de los capítulos 18 al 20, se nos da todo un recuento de las grandes victorias militares de David. Se nos muestra a David como este general victorioso, que ganó muchas batallas, que conquistó cosas, que le ganó a mucha gente. O sea, este libro sí es así como un recuento, es como ¿cómo se llama? Este sí es así como un póster promocional de David, ¿no? O sea, es así como de el rey David, el gran rey de Israel. Este libro sí está, ese es su enfoque. Pero ya después tenemos en el capítulo 21, viene lo que ya, esta parte, por ejemplo, ya la conocemos, el censo del pueblo, cuando David censa el pueblo, que sabemos que fue pecado, que el Señor le dijo que era pecado y hubo ahí una restauración al respecto. Y precisamente hubo una restauración al respecto, y entonces cuando el Señor ya lo perdona, que recuerden que en Reyes especifica, aquí no, aquí solo se habla de la parte del holocausto, pero sabemos que el Señor le dijo a través del profeta Natán, pecaste, escoge tu castigo. Y van a ser 3 días de peste, 3 meses de persecución o 3 años de hambre, creo. Entonces él elige, perdón, el más corto, que son los 3 días de peste, y el Señor manda peste, pero ve que vaya, tiene misericordia y la peste no se alarga por todo el país. Pero entonces llega a la orilla de un terreno, así literalmente, ahí se dejaron de morir. Y entonces David, recuerdan que le va a ese terreno y se lo quiere comprar al dueño del terreno para poder ofrecer sacrificio a Dios ahí, para dar gracias de que ya terminó la peste. El dueño del terreno le dice que lo tome, que él se lo regala, y David le dice este concepto tan hermoso que le dice que yo no voy a ofrecerle a Jehová sacrificio que no me haya costado, te lo voy a comprar. Y aquí termina, de hecho aquí es donde termina Primero de Reyes, el libro de Primero de Reyes se acaba en este momento de la historia, se termina esa primera parte de aquellos volúmenes. Pero aquí en Crónicas continúa la historia, y entonces les digo, como David quería construir el templo, el Señor le dijo que no, pero entonces le dice que sí se va a construir, que el templo lo va a construir su hijo. Entonces David lo que hace es que empieza a recopilar y a mandar a hacer todos los materiales que el templo va a necesitar, todos los utensilios, ¿sí? No solamente, o sea, todos, las lámparas, las cucharitas, las charolas, los vasos, todo lo que va a necesitar el templo en oro, todo lo que va a requerir el templo, David lo empieza a mandar fundir, a mandar hacer, y también establece en todos los siguientes versículos, del 22 al 28, David establece la organización del funcionamiento del templo. Él establece cómo se van a organizar. Se hace un llamado, otra vez se hace un llamado y un recuento a los sacerdotes entre los levitas, quiénes van a servir en qué parte del templo, qué familias van a estar sirviendo en qué parte del templo, y también David nombra oficiales para el templo. Y aquí también hay una cosa bien importante, todo un capítulo, el 27, David nombra cantores para el templo. David es el primero que instituye la alabanza con música para Dios, ¿sí? Antes de eso, no sabemos exactamente cómo era la alabanza, probablemente solo cantaban a capela o declamaban, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero en este punto, David pone música. En este momento David incorpora instrumentos musicales a la alabanza del Señor y nombra cantores oficiales y crea un coro, de hecho crea un coro para el templo. Todo esto sin que le vaya a tocar, o sea, él deja preparado todo eso, ¿sí? Sin que él sabiendo que no le va a tocar. Ya está toda esta organización, y entonces ya después vemos como ya cuando David está viejo, asciende Salomón al trono. Solamente se menciona esto, les digo, aquí no se menciona nada de los pleitos de los hijos de David,
no se menciona, ni siquiera se menciona el episodio de Betsabé, no se menciona cómo fue que nació Salomón, nada se narra. Aquí ya nada más nos dicen que Salomón asciende al trono y que David muere. ¿No? Se narran ya los últimos días de David y que David muere. Ahí se nos acaba el primer volumen de Crónicas, ¿sí? Entramos entonces al segundo volumen de Crónicas, que en realidad les digo es el mismo, les comentaba yo que es el mismo en la Biblia hebrea. Se repite básicamente, ¿no? El escritor es Esdras, fue escrito recopilado entre el 450 y el 400 antes de Cristo, pero aquí sí cubre un periodo de tiempo enorme, porque cubre aproximadamente 440 años, porque cubre desde Salomón, todo el reinado de Salomón y todos los reyes hasta el cautiverio en Babilonia. O sea, el segundo de Crónicas es básicamente el relato de Segundo de Reyes, de lo que para nosotros es Segundo de Reyes. El versículo clave, que es el versículo que es algo que le dice Dios a Salomón, y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Recordemos que esta promesa es una promesa hecha al pueblo de Dios, ¿sí? Hay personas, me ha tocado escuchar personas que han usado, por ejemplo, cuando empezó esta cuestión del COVID, de la pandemia, que quisieron usar este versículo para declarar sanidad y para decir que si orábamos y se nos arrepentía, Dios iba a sanar nuestra tierra de esta enfermedad. No, este versículo no lo podemos usar para esto. Este versículo es una promesa que se le hizo a Israel y está hablando de sanar su tierra literalmente, porque había sequía y había hambre, ¿sí? Entonces es un contexto diferente y específicamente en esa parte a nosotros no nos aplica. La parte espiritual de este versículo, que se refiere al hecho de pedirle perdón, de arrepentirse, y Él perdonará nuestros pecados, por supuesto, esa parte aplica totalmente también para nosotros. Pero la última parte, esa es una promesa específica para Israel. Y bueno, el mensaje de este libro es cómo pasan de la grandeza al dolor. ¿Sí? De la grandeza, porque vienen o sea, este libro empieza con Salomón. Entonces vamos precisamente al resumen. Este libro nos narra la historia del reino de Judá, básicamente. En este libro no se narra todo lo que aconteciona en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque el reino del norte. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando se divide el reino, poquito después, o sea, ya sabemos que fue el reinado de Salomón y con su hijo Roboam se divide el reino. El reino del norte cayó en una decadencia espiritual tan grande, tan rápido, que de plano en este libro ni siquiera se toman la molestia de registrar nada de lo que pasa con Israel. Este libro se enfoca solamente en Judá, ¿sí? Hablan un poquito, pero un poquito de los reyes de Israel y ya, no hacen un recuento tan extenso de Israel como en Reyes, como en el libro de Reyes. Este libro, les digo, relata la historia del reino del sur, o de Judá, perdón, desde el reinado de Salomón hasta la conclusión del exilio babilónico. La decadencia de Judá es desalentadora totalmente, pero se da mucho énfasis a los reformadores espirituales, se nota mucho, a esos hombres que trataron que el pueblo volviera a Dios. Poco a poco, se habla muy poco de los reyes malos o también se hace muy poco énfasis en los fracasos de los reyes buenos. Este libro se trata de enfocar en lo que hicieron bien, en lo que sí trataron de hacer bien, en lo que sí trataron de cumplir, en eso se enfoca más. Y les decía yo que en vista de que Crónicas muestran una perspectiva sacerdotal y no una perspectiva profética, por eso es que casi no se menciona el reino del norte por la adoración falsa, por negarse a reconocer el templo de Jerusalén. Entonces, de plano, ni hablan de ellos, hablan muy, muy poquito de ellos. Y entonces vemos cómo está, les digo, la historia del reino de Judá, tenemos la narración de la construcción del templo, el reinado de Salomón y la degeneración del reino del sur, de Judá. El libro concluye con la destrucción final de Jerusalén y del templo y con la promesa del regreso. Así concluye este libro.
¿Qué divisiones tiene este libro? Este libro tiene 3 divisiones más o menos que podemos ver. Estas divisiones, ahorita los vamos a ver, están traslapadas. Estas no son así estrictamente por orden de capítulo, porque en la primera parte, la primera mitad del libro, podemos ver 2 grandes temas. El primer gran tema que podemos ver es la construcción y la gloria del templo. Todo este relato ya lo conocemos, ¿sí? Todo este relato ya lo conocemos de Reyes, pero aquí se nos dice cómo Salomón elige a los constructores, el pacto que hizo con Hiram, el rey de Tiro, para que le mande la madera, la construcción en sí del templo, cómo entra el arca al templo, el sermón de Salomón y la oración de dedicación del templo, y la aceptación de Dios, cuando Dios dice que sí, que acepta el templo. Aquí hay 2 cuestiones que no se narran en Reyes. Todo lo de arriba ya no lo sabemos, ya lo dijeron en Reyes. Pero aquí en el capítulo 7 hay 2 datos muy interesantes. Número 1 es que, si se acuerdan, cuando estudiamos este periodo en Reyes, en el libro de Reyes decía que fueron tantos los animales que Salomón mandó sacrificar para la consagración del templo, que no se podían ni contar de tantos animales que eran. Pues resulta que aquí en Crónicas sí nos dicen cuántos animales eran, ¿sí? Y efectivamente eran tantos que una persona que estaba viendo la escena no los pudiera haber contado. Resulta que Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas para la consagración del templo. Obviamente, la persona que hizo este registro en Reyes y que se paró en el templo y vio a los animales, ni de chiste. Por eso dijo, no se podía ni contar. Miles. O sea, en total fueron 142,000 animales los que se sacrificaron solo para la consagración del templo. Y también aquí pasa una cosa que es muy poco conocida, pero que es una cosa maravillosa. ¿Cómo demuestra el Señor que acepta el templo? ¿Cómo demuestra, cómo les dice el Señor, cómo les hace saber que está contento, que le agrada y que acepta el templo? Por 2 razones. Una, la gloria del Señor desciende sobre el templo en forma de nube y cubre todo el templo, no solamente el área del lugar santísimo, todo el templo, tanto así que los sacerdotes ese día no pudieron entrar al templo, porque estaba cubierto por la gloria de Dios. Y número 2, que eso no nos lo narra en Reyes, solo se nos dice aquí, dice que cuando Salomón preparó la primera ofrenda, el primer holocausto, que era lo primero para iniciar, para arrancar, digamos, los festejos, descendió fuego del cielo que consumió el holocausto. Así como le pasó a Elías, así también le pasó primero a Salomón. Descendió, el Señor fue el que consumió directamente. Pero además, ¿por qué? Ojo, tiene una razón de ser esto. ¿Por qué descendió fuego del cielo para consumir la ofrenda? Porque al prender el altar, o sea, el área de la ofrenda, Dios mandó de su fuego. ¿Sí? El Señor no aceptaba fuego extraño. ¿Qué es fuego extraño? Los sacerdotes no podían encender fuego para consumir la ofrenda. El fuego lo tenían que mantener vivo, pero es el mismo fuego. El fuego que mandó Dios del cielo es el fuego que se mantuvo por 400 años en el altar. ¿Sí? De hecho, hubo sacerdotes que murieron a causa de ofrecer fuego extraño. O sea, ellos prender madera para consumir algo, el Señor los llegó a matar. Por eso descendió fuego del cielo, porque es el Señor el que está aceptando la ofrenda y la está consumiendo para Él, para su agrado, para su gozo, para su alabanza. Por eso descendió fuego del cielo. Y obviamente, pues demostrar que se agradaba de lo que estaba pasando, ¿no? La otra etapa, digamos, la otra parte del libro que va a la par de toda esta cuestión del templo es el esplendor y la fama de Salomón, que ya la vimos también en Reyes. Se nos habla de su establecimiento como rey, del sacrificio en Gabaón, que es cuando el Señor habla con él y le dice que ahora sí que a él le va a permitir construir el templo. Nos habla nos da aquí otra vez la oración por sabiduría, toda esa narración que ya conocemos, también aquí se repite. Y nos habla de su gloria, de la visita de la reina de Saba, de todo eso se habla aquí hasta su muerte. Todo esto se repite, todo esto es igual que en Reyes, se repite. Y después tenemos la degeneración del trono. Primero vemos la degeneración del trono de Israel completo, del reino completo, bajo Roboam, el hijo de Salomón, y sus hombres jóvenes. ¿Se acuerdan de esta parte en la que prefiere escuchar a los jóvenes que a los ancianos?
le sube los impuestos al pueblo y eso provoca que el reino se divida. Entonces, esto se narra aquí, esto es lo que se narra también aquí, y ya de ahí se concentra en Judá. Ya no hay narración y ya no hay nada que tenga que ver con el reino del norte, con lo que se quedó llamándose Israel. Aquí en esta parte del libro ya no se hace nada. Entonces aquí lo que se hace es que se habla de Judá bajo sus reyes. Y aquí sí se hace un recuento de los reyes de Judá y más o menos de cómo se portaron en términos generales. No es tan específico como reyes, sobre todo no es tan específico en las partes malas, les digo. No es tan así de, sí está de hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, pero no fue así como de levantó lugares altos, hizo imágenes de acera, hicieron sacrificios. No, esa parte no. Es más así como que qué es lo que hacían más o menos bien. Así se la lleva con todos los reyes, con todos los reyes, hasta que llega el punto de el rey Sedequías, que es el último rey de Judá, que es un descendiente de David, y es cuando se los llevan al exilio en Babilonia, ¿sí? Se los llevan al exilio en Babilonia, y aquí, dentro de estos reyes, ahorita me regreso a la diapositiva, pero dentro de estos reyes, aquí está un listado de los reyes de Judá. El asunto empieza con Jeroboam, ya ven que Jeroboam fue de lo peor, y de ahí para abajo, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, aquí no aparece Jezabel, no se menciona Jezabel para nada, no aparece el nombre de Jezabel por ningún lado, se menciona Acab. Lo que mencionan de Acab es cuando Micaías profetizó que iba a perder. No se hace toda la narración de todos los eventos, pero sí dice lo que profetiza que va a perder. Pero no aparece Jezabel para nada. La que sí aparece es Atalía, la hija, y cómo usurpó el trono, y cómo tuvieron que esconder a Joás para que no lo fueran a matar. Ya se acuerdan que su tía lo escondió. Esta parte sí aparece, pero sí me llamó mucho la atención que una mujer tan mala y desgraciada como Jezabel, aquí no la nombran, no aparece para nada. ¿Y por qué están estos dos reyes en negritas? Están remarcados. Está Ezequías y Josías. Porque dentro de todos estos dos reyes fueron los mejores reyes que tuvo Judá en ese momento. Los mejores reyes fueron de lo mejor. ¿Por qué? Porque Ezequías restauró la adoración en el templo. O sea, para el punto en el que Ezequías llega al trono, la gente ya se había olvidado del templo, ya no había adoración en el templo, ya no había sacrificios, ya no había nada. Pero ahí estaba el templo, olvidado y sucio y vacío, pero ahí estaba. Entonces, Ezequías restaura la adoración en el templo, sigue el esquema de David, su antepasado. Él también mete cantores, mete un coro, limpian el templo, o sea, todo, vuelve a funcionar el templo. Ahí está el libro de la ley, vuelve a funcionar, ahí está el libro. Celebran la Pascua. Vaya, él camina muy bien, dice que fue un rey recto y que caminó bien delante de los ojos de Jehová y que hizo todo súper bien, instaura todo. Pero solamente es bajo su reinado, porque después viene Manasés y después viene Amón, y esos dos para abajo. O sea, otra vez se olvidaron, pero se olvidaron de la adoración, o sea, otra vez abandonaron la adoración en el templo, otra vez abandonan toda la cuestión de tener una relación con Dios, pero entonces fíjense cómo viene el rey Josías, que también restauró toda la adoración en el templo y restauró, él sí eliminó los lugares altos, ¿se acuerdan? Los lugares altos y los becerros los quitaron, o sea, todo esto. Pero una cosa que a mí me llama mucho la atención, que no se menciona en Reyes, es, fíjense qué poquito tiempo pasó entre el rey Ezequías y el rey Josías. En términos de capítulos de la Biblia son 2 capítulos. Obviamente no eran 2 años, fueron muchos años. Pero pasó muy poco tiempo porque solo hubo 2 reyes. Del punto en el cual Israel, con el rey Ezequías, otra vez tenía muy buena relación con Dios, restauraron la adoración en el templo, se caminaban rectamente delante de los ojos de Dios. Al siguiente rey, a los 2 siguientes reyes, se depravaron tanto, se alejaron tanto, se olvidaron tanto de Dios, que cuando sube Josías es cuando perdieron el libro. O sea, fíjense cómo solamente les tomó 2 reyes para perder el libro de la ley. Cuando eso no pasó con Ezequías, el templo estaba olvidado y todo sucio, pero ahí estaba el libro, simplemente dejaron de entrar.
Acá de plano, acuérdense que hasta lo perdieron. No, o sea, Josías no sabía qué decía el libro. Cuando leyó el libro es cuando se desgarra las vestiduras y le pide perdón a Dios porque habían estado pecando. Pero entonces a mí me llamó mucho la atención esto porque dije, wow, o sea, qué rápido se depravaron, qué rápido se alejaron de Dios al punto de perder la ley, de perder el libro, literalmente perder el libro. ¿Sí? O sea, perder su relación con Dios al punto de literalmente perder la escritura. Entonces, wow, ¿cómo fue que llegaron a ese punto? Aquí está. Y ya este libro termina, con el decreto del rey Ciro. Resulta que se los llevan, o sea, aquí también se narra que se los llevan en exilio a Babilonia. Solamente se menciona que están 70 años en Babilonia. No hay un recuento. Todo ese recuento, ese versículo que dice, porque es un versículo, que dice que todo lo que narra el profeta Jeremías, de todo el tiempo que estuvieron en el exilio, que en total son 70 años, esa narración de esos 70 años la hace el profeta Daniel y el profeta Jeremías. Parte de Jeremías, parte de Ezequiel y el profeta Daniel hablan de esos 70 años. Y entonces aquí en Crónicas ya solamente brincan de cuando se los llevan a cuando regresan. Bueno, no cuando regresan, cuando se abre la puerta a su regreso. ¿Por qué? Porque entonces el Señor, después de 70 años, estaba Nabucodonosor cuando se fueron. Nabucodonosor muere, pero además resulta que Persia invade Babilonia. Ciro, el rey Ciro, era rey de Persia, no de Babilonia. Persia invade Babilonia y el Señor habla con Ciro. Jehová habla con Ciro en sueños y le dice que restaure el templo, que permita que se restaure la adoración en el templo y que deje ir a su pueblo. Entonces Ciro emite un edicto en donde dice que él reconoce que el único Dios verdadero, Jehová, le dijo que permita que se reconstruya el templo de Jerusalén y que dice que cualquier judío está en libertad de regresar a su tierra. Van a seguir siendo súbditos de Persia, pero están en libertad de regresar a su tierra y de reedificar el templo. Y ahí se termina el segundo libro de Crónicas. Por aquí tenemos los. Permítanme tantito, déjenme dejar de compartir pantalla. Ah, ya me salí, ya no se ve, ¿verdad? Ya me salí, perfecto. Y ahí termina el segundo libro de Crónicas. Bueno, la segunda parte, les digo, para nosotros son libros separados, pero en la Biblia hebrea es un solo libro. Y bueno, hasta aquí. Este estuvo muy rápido. Yo lo sé que esto estuvo muy rápido, es que este estuvo muy corto. Honestamente, no me quise tomar más tiempo relatando los eventos porque ya los conocemos. Los eventos aparecen en Primero y Segunda de Reyes, en el segundo libro de Samuel. Entonces no tiene mucho caso y me traté de centrar más bien en las diferencias que hay entre los dos libros, entre los tres, de hecho, porque sería Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas, que son 3 libros. Entonces, narrarles más bien lo que no aparece en los otros libros. Entonces, por eso esta narración es muy corta. Esta clase nos tocó clase cortita. Y bueno, en este momento nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a terminar nuestra grabación.